Diego Morín. Diego, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva. Bueno, antes de mirar ni a índices ni nada, hablemos de ese protagonismo que está teniendo en estas últimas horas ese petróleo escalando ahora algo más relajado, el Brent en 123, coqueteando con los $124, también con ese gas, esas presiones inflacionistas en esos dos combustibles para nuestra economía, en nuestro día a día. Cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo? A ver, consideramos sobre todo que el petróleo va a seguir al alza, es decir, las expectativas que tenemos ahora mismo es que pueda llegar a situarse por encima de la referencia actual, es decir, está ahora mismo por encima de esos $120 por barril y coqueteando sobre todo con posibilidad de ir hasta los 125. Bueno, esta situación pues viene acelerada pues por un lado las presiones inflacionistas, pero también pues por esas prohibiciones de importaciones al petróleo ruso, ¿no? Por parte de la Unión Europea, que bueno, que eso lo que hace es reducir la oferta. Ya hemos visto pues por otro lado también como la OPEP Plus pues básicamente iban a incrementar, ¿no? lo que es la producción de petróleo. También hay que prestarle mucha atención a la rotación que está ocurriendo, ¿no? Por parte de los inversores, de también estar trabajando y negociando el intercambio del West Texas, ¿vale? Que no hay que olvidarse que, bueno, también está acaparando muchas miradas por esa rotación, ¿no? Es decir, esa pues demanda se está girando un poco hacia el barril americano, ¿no? Que está pues cotizando también muy cerca de esos $122. Así que, bueno, esa puede ser un poco la tónica, a ver si también la actuación un poco de los bancos centrales disminuye las presiones al alza, pero también en la situación del gas natural, pues creo que también va a seguir siendo un poco bastante incertidumbre y volátil. Diego, estábamos hablando de los grandes, ¿no?, movimientos del petróleo, del gas, pero si miramos a los títulos protagonistas, vemos cómo se está registrando un signo mixto dentro de las compañías energéticas, las utilities, las renovables dentro del IBEX 35. De hecho, encabeza las ganancias Solaria por encima del 1,5%. Vemos, sin embargo, retrocesos en títulos como puede ser Enagas o Naturgy. Y quería preguntarte, además, en una jornada en la que estamos pendientes, ¿no?, de que ya se apruebe en el Congreso ese tope del gas, que entre en vigor esa excepción ibérica, ¿cómo ves al sector? Bueno, el sector va a estar un poco como hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Si es verdad que, por ejemplo, el caso de Iberdrola, ¿no? Es decir, una de las empresas con mayor potencial, llegaba a zonas de máximos de una manera interesante, pero el sector está como un poco podríamos llamarlo especulativo, ¿no? Expectante sobre todo a ver qué ocurre, como bien decías, con esa situación del gobierno, pero por otro lado con unos precios que continúan al alza prácticamente en el caso, ¿no?, de la electricidad, el petróleo también pues metiendo mucha presión, el gas también por otro lado, pero hay que tener en cuenta que todo este giro que está realizando la Unión Europea puede beneficiar, ¿no?, a empresas pues como bien mencionabas, ¿no?, como Solaria, que bueno, todo el giro que quieren realizar hacia prácticamente la energía renovable, ¿no?, que también pues implicaría a Iberdrola con esos proyectos, esos planes estratégicos de energía verde, ¿no? Pero sobre todo aquellas empresas que tengan un posicionamiento interesante, ¿no?, dentro de esos proyectos de energía verde, como decía, creo que va a ser pues la búsqueda o la segunda parte del año bastante interesante para ellas, ¿no? Después ya las gasistas como Enagas pues, no pueden sufrir un poco pues por esa volatilidad que comentaba, ¿no?, del gas natural. Un poco esta madrugada veíamos pues cómo abrían los futuros del gas natural americano, ¿no? Desde esos máximos de los $9,5 caía prácticamente hasta los 8,1, ¿no? Una caída superior al 14%. Así que vamos a ver muchísima volatilidad y también hay que estar muy pendientes de las liquidaciones este mes del mercado de futuros, que bueno, va a traer bastante cola. Mirando a sectores protagonistas, hoy tenemos esa cita con Christine Lagarde, con el Banco Central Europeo. Es verdad que no se espera la subida de tipos para hoy, mensaje sería muy sorprendente, pero si miramos al sector bancario vemos como la mayoría de los bancos europeos en Eurostock, ahora mismo el único que cotizaba algo en positivo era BNP, se daba la vuelta todo rojo. Aquí en casa un signo mixto importante, caídas abultadas del 2% para BBVA, sube sin embargo, por ejemplo, CaixaBank. Quería preguntarte el escenario que ves para el sector bancario, y estábamos escuchando como SP500 elevaba las previsiones de beneficios en este marco de subida de tipos. ¿Cuál es la radiografía que arrojan para ti?
A ver, prácticamente, como bien decías, a ver si no nos sorprenden hoy con una subida de tipos, ¿no? Creemos que no, pero sí es verdad que el sector bancario venía descontando, ¿no? Esas últimas palabras de Christine Lagarde, esas intervenciones allá pues por mitad, si no me equivoco, del pasado mes de mayo, cuando decía que, bueno, cambió de prácticamente un discurso dovish a hawkish, cuando decía que los tipos se iban a mantener en el 0% hasta prácticamente el 2023, pero una inflación disparada por encima del 7,5% pues hace saltar todas las alarmas. Por tanto, esto va a beneficiar al sector bancario. Hemos visto, ¿no?, posiblemente un cierto descuento del mercado con esas alzas, pues por ejemplo en el caso de CaixaBank, que para mí ha sido uno de los bancos españoles que mejor comportamiento ha tenido, ha pasado de la zona de soporte de los 2,80 hasta los 3,50 y prácticamente se está metiendo en niveles del año 2018, ¿no? Es decir, está entrando dentro de un rango muy importante. Aquí nos podemos fijar cómo está esa situación de septiembre del 2018. Por su parte, BBVA, pues bueno, está sufriendo un poquito más, pues un poco haciendo el descarte entre los dos bancos que mejor y peor lo están haciendo, porque bueno, sigue teniendo ahí un poco esa resistencia de los 5 euros. También no hay que olvidarse, ¿vale?, de la situación de donde tienen la mayoría de los bancos sus negocios, en este caso BBVA, con esa situación de Garanti, que sí, que ellos han manejado ciertos riesgos que puedan establecer, pero no quita que la situación en Turquía sea bastante compleja, ¿no? Así que bueno, por ahí puede costarle un poquito más, pero una subida de tipos en julio, en septiembre, como de momento estima el mercado, pues puede beneficiar sobre todo pues Banco Santander, BBVA y también pues en el caso de CaixaBank. Diego, desde IGE, antes de despedirnos, estaba señalando lo de que pueda o no pueda haber sorpresas del BCE, no se espera. Lo que ya sí sabemos por parte de la Casa Blanca es que el dato de inflación en Estados Unidos, ese lugar de batalla de la FED, va a ser más elevado este viernes cuando se publique ese dato de IPC. Mirando al mercado, mirando a cobertura frente a la inflación o buscar oportunidades con la inflación, bueno, ¿cómo dibujarías, dónde mirarías esas oportunidades de inversión? A ver, prácticamente muchos inversores están haciendo una rotación hacia activos o valores un poco defensivos, ¿no? Si bien hemos visto Repsol, ¿no?, por ejemplo, la petrolera española, que bueno, está marcando un recorrido interesante, está por encima de la zona, aquí lo vemos, ¿no?, por encima de esa zona de los 16. Por tanto, hay que ir desde mi punto de vista, con ciertos pies de plomo. Todo se puede revolucionar, es decir, todo se puede agitar de una manera brusca. Por tanto, la consideración de refugiarnos es un poco complicada, de acuerdo, dado los escenarios que tenemos por delante, pero sí es verdad que pues, la situación del petróleo anima sobre todo a los inversores a irse a zonas de petroleras, también gasistas, pero estas últimas pueden tener un poquito más de volatilidad. Y por otro lado, pues el oro sigue siendo un poco el gran olvidado, ¿no?, pero sigue manteniéndose por ahí, por encima de esa zona, manteniendo esos $1.850 por onza, y creo que hacia ahí es donde yo pondría un poquito el foco. Oro, plata, creo que pueden seguir haciéndolo bien en la segunda parte del año, pero como decía al inicio, estamos en momentos de incertidumbre y la verdad que cualquier cambio en segundo pues puede agitar de una manera brusca al mercado. Diego Morín, analista de mercados de IGE. Un placer, como siempre, haberle tenido esta mañana aquí en Business Connection, en Negocios Televisión. Feliz jornada de feliz negocio. Muchas gracias, buen día a todos.